Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que voy a continuar con el tema 7, con la literatura del modernismo y del 98, con un poema de Machado que no he comentado todavía en estos vídeos. Si recordamos, la generación del 98 es una versión del modernismo en España, es decir, es la traducción del modernismo europeo o internacional, que tiene distintos nombres, el Art Nouveau en Francia, la Joven Polonia en Polonia, o sea, en todos los países tiene su versión, ¿no? A España, cuando llega el modernismo, tiene poco calado, digamos, como movimiento ajeno a la preocupación social, y con ese espíritu del arte por el arte, que es lo propio del modernismo, un arte que buscaba sobre todo el esteticismo, la belleza, la estimulación de los sentidos. Todo eso a España no llega a calar muy hondo. Primero es Juan Ramón Jiménez quien lo intenta, pero también al cabo de unas décadas ya escribe siguiendo otros estilos que no son modernistas, sino más místicos, por así decir, y Manuel Machado, ¿no? Pero luego lo que va a darse es la generación del 98. La generación del 98 es el movimiento literario español, casi tengo que decir que castellano, que sirviéndose de ese molde del modernismo con las formas métricas, algunas figuras retóricas que se utilizan en el modernismo, los símbolos, el simbolismo de origen, vamos, de esa regeneración francesa que tuvo el simbolismo con Gautier, ¿no? Théophile Gautier. Este simbolismo va a aparecer en la generación del 98. La generación del 98 es la generación que tiene su origen con el desastre del 98, con la pérdida de los últimos territorios españoles en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y una crisis ideológica general que surcó el país, ¿no? Entonces, se preocupan mucho por el tema de España. Hay una especie de mirada introspectiva del espíritu español, por así decir, donde se trata siempre el tema de España, hablar de España, de Castilla porque Castilla simboliza para ellos la esencia del alma española, por su austeridad, la capacidad de su gestión, de sus paisajes, ¿no? Y una cierta crítica por el atraso y la pobreza de España. Los temas históricos, que siempre tienen que ver con cómo se ha llegado al presente que tenemos, ¿no? Pero hay una preocupación por la historia, para buscar en el pasado la raíz de los problemas del presente. Aquí nos cuentan que Unamuno se fijó en la intrahistoria, en la historia de la gente humilde, de la gente, de los millones de hombres sin historia, ¿no? Y los temas religiosos existenciales, que tienen mucho peso, son muy constantes en la generación del 98. Van a reflexionar sobre la existencia, sobre el sentido de la vida, por así decir, sobre las creencias religiosas, sobre la creencia en Dios, ¿no? Sobre la forma de sobrellevar la vida si uno se debate entre ser ateo o ser creyente, ¿no? O sea, todo este tema religioso y existencial va a acompañar a los escritores del 98. Entonces, todos ellos ya están explicados en otros vídeos y volvemos a Antonio Machado, que como poeta es, a mi juicio, de los más interesantes. Antonio Machado nace en Sevilla en 1875. A los 8 años se traslada a Madrid. Fue catedrático de francés en Soria y allí contrajo matrimonio con una chica muy joven de la cual estaba enamorado y ella lo estaba de él. Por curioso que parezca que alguien mayor se case con una chica muy joven, ¿no? Pues por lo visto este matrimonio estaba muy bien avenido, pero le duró muy poco, porque a los poquísimos años, no sé si 2 años o poco más, Leonor Izquierdo murió de tuberculosis, se murió de esta terrible enfermedad pulmonar de tuberculosis, y él enviudó en ese momento. Y después
viaja y trabaja por distintos lugares de España, como profesor de francés. Entonces va a Baeza, en Jaén, luego va a Segovia y Madrid también. En Segovia tiene una etapa muy importante y allí en la ciudad de Segovia está la casa museo de Antonio Machado, igual que hay otra en Soria también, que es donde vivió, se conservan sus objetos y su casa, ¿no? En Segovia y en Soria. En Madrid no lo sé. Fue firme partidario de la República porque estamos a las puertas de la Guerra Civil Española y cuando comienza la Guerra Civil Española él no tiene más escapatoria que exiliarse, que huir a Francia. Entonces, cuando consigue pasar a Francia, está en Collioure, en este pueblo tan bonito del Rosellón francés, ¿no? de la Provenza francesa, Collioure, y allí muere también muy tempranamente, en 1939, porque no era tan mayor, ¿no? Si contamos los años, veremos que no son tantísimos. Y además murió casi a la vez su madre, ¿no? Murieron la madre y él y están enterrados juntos. Y ahora vamos a lo que nos interesa más, que es la poesía, la literatura. Machado definió la poesía como un diálogo del hombre con su tiempo. Entonces el tiempo va a ser esencial en la poesía de Machado. Siempre va a estar mirando atrás y simultaneando casi el tiempo pasado con el tiempo presente, en el recuerdo de suyo, pero extrapolable a la vida de cualquier persona. La poesía, aunque sea individual, aunque tenga un yo lírico, aunque sea una visión subjetiva y personal de la realidad, la poesía, si está bien hecha, suele ser universal, suele comunicar algo a todo el que la lee, ¿no? Entonces, este diálogo del hombre con su tiempo y la presencia del tiempo en cada cosa es muy interesante en Antonio Machado. El hombre, como dice aquí, tiene su experiencia del tiempo, que es el tiempo vivido, de la vida y del tiempo, ¿no? Es esa prueba de su existencia, es el periodo con el cual uno reflexiona y se da cuenta de lo realmente valioso de la vida o de no haber hecho nada valioso, en fin, una reflexión en el tiempo. Este es uno de los grandes temas machadianos, junto al sueño, que también la metáfora de sueño se refiere a un conocimiento íntimo e introspectivo que solamente uno puede descubrir, o sea, el conocimiento que está dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que suele llamar el sueño, ¿no? Siempre va a mencionar el sueño como una especie de realidad profunda en la cual vivimos a la par que la que tenemos delante, ¿no? Entonces, este sueño que va a ser la única forma de conocimiento para él, ¿no? Es una especie de misticismo. Y el amor que en Antonio Machado va a ser siempre un recuerdo del amor, porque va a ser un autor que, a mi juicio, no ha vivido el amor plenamente. Se ha quedado con la nostalgia del amor. Más que el amor es la nostalgia del amor, lo que va a mencionar Machado constantemente. Vale, entonces, en sus libros de poesía, que son principalmente estos dos, es donde encontramos lo mejor de su obra. Tiene más obra, también escribió obras de teatro, también escribió prosa no novela, sino ensayo, prosa, digamos, para comunicar ideas y pensamientos. Y de los escritos en prosa destaca Juan de Mairena, que es un conjunto de reflexiones que un profesor, que es un alter ego de él mismo, ofrece a sus alumnos sobre diversos temas. Pero los dos libros de poesía, como decía, son estos dos y vamos a mencionarlos. El primero, o el más importante de los primeros libros, es Soledades, Galerías y otros poemas. Realmente son 3 libros reunidos en uno, publicado en 1907. Este libro apareció primero como Soledades, que es de 1903. Y luego Galerías era otro libro, y luego otros poemas que tenía por ahí sueltos los reunió en este libro que se llama Soledades, Galerías, otros poemas. Realmente aquí tendría que poner punto. Soledades, punto. Galerías, punto. Otros poemas, punto, ¿no? Porque son como 3 títulos.
Esta es una obra muy simbolista, es una obra, pone aquí, con tonos simbolistas, porque él, como había estudiado francés y había leído a los simbolistas franceses, llevaba, digamos, esta condición de imprimir en su poesía todo el simbolismo que le fuera posible. Esta obra trata los temas del paso del tiempo, la melancolía, de Dios, de sus creencias y sobre todo de la muerte, una constante en toda su obra. Yo diría el envejecimiento, aparte de la muerte, ¿no? Cómo pasa el tiempo y se acerca la muerte. En esta obra hay una clara influencia del simbolismo francés, como hemos dicho, en de Verlaine, sobre todo. Hay reflexiones llenas de melancolía sobre el paso del tiempo, los sueños, la juventud perdida y la contemplación de la naturaleza. Y luego la siguiente obra se ha hecho más famosa, que es Campos de Castilla, 1912. Dicen que es su obra más 98ista, incorpora los temas anteriores junto al tema de España, o sea que todo esta carrera que ya tenía hecha de poesía de estilo modernista, llena de simbolismo, la va a fusionar con el tema de España y va a dar como resultado Campos de Castilla. Aparecen sentidas composiciones dedicadas a Leonor, en las que el paisaje muestra el estado de ánimo del poeta, va a recordar a su joven esposa fallecida. Este paisaje, a diferencia del anterior, es más real que emocional, porque no está usando tanto el paisaje como símbolo, sino que está realmente haciendo referencia a los lugares que conoce, quiere que el lector los vea con sus propios ojos, estos paisajes, ¿no? Machado ha vuelto la mirada desde su interior hacia lo que le rodea. Va a dar una mirada más hacia afuera, aparte de hacia adentro, ¿no? Toda esta introspección del primer libro va a ampliarse con una mirada hacia el exterior en el segundo libro. Los paisajes de España, sus gentes y su historia. Le preocupa la decadencia de la patria y la miseria económica y moral en la que viven los españoles, ¿vale? Entonces, estos dos párrafos son importantísimos y los he preguntado en muchos exámenes. ¿Cuáles son las dos obras más famosas de Machado y decir algo de ellas? ¿Vale? Si añaden ustedes algo de teatro y prosa y mencionan Juan de Mairena, estupendo. Y ya vamos este poema ya está comentado también en otros vídeos, el de Era una mañana y abril sonreía, que es el poema 43 de Soledades, Galerías y otros poemas. ¿Vale? Y hoy vamos a ver el que tenemos aquí, que es El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta. Lo mencionamos con estos dos primeros versos, pero que realmente, y aquí ya vamos a la fotocopia que tengo preparada, la hoja, es el poema 7 de Soledades. De Soledades en su primera versión, porque si se dan cuenta, el libro es de 1907, pero este es la recopilación de Soledades, Galerías y otros poemas. El libro Soledades solamente es de 1903. Bien, pues vamos al poema entonces. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo, que el hálito de abril cercano lleva, y estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido, o en el aire algún vagar de túnica ligera. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia, que dice al alma luminosa nunca, y al corazón espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena y de la buena albahaca que tenía mi madre en sus macetas. Que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena
para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de las fuentes sueñan. Sí, te conozco, tarde alegre y clara, casi de primavera. Bien, bueno, pues este poema está comentado, digamos que tenemos hecho un comentario de la que fue una chica de cuarto de ESO, una alumna que hizo este comentario que tengo copiado a continuación y cuya profesora publicó en su blog, un blog que se llama La Fragata de Papel, ¿no?, que tenemos aquí. Vamos a abrir el enlace simplemente para que vean la publicación, ¿vale? Entonces, esto lo hizo una alumna de cuarto de ESO en el año 2015. Ahora esta alumna tiene 10 años más, tendrá unos 26, 27 años. ¿Vale? Entonces, hizo un buen trabajo. Nosotros vamos a comentarlo y ampliarlo un poco más. Vamos a nuestros apuntes. Vale, entonces, perdón, voy a dejarlo aquí visible porque voy a hacer referencia a unas cosas. Bien, el comentario del poema, el trabajo escrito como tal, la alumna lo hizo como se debe hacer en primer término, digamos, que es escribir con cierto orden todo ello seguido, ¿no? Sin embargo, como un comentario tiene distintas partes, yo aquí las he separado y les he puesto estos títulos a cada una de ellas para que ustedes vean cuál es cada parte de lo que escribió esta alumna. Pero no es necesario poner contextualización, aspectos formales, tema o resumen, estructura interna. No hace falta si escribimos bien. Si alguien no sabe escribir porque no sabe usar conectores, no sabe escribir una oración entera, pues claro, tiene que hacerlo de esta manera, ir poniendo epígrafes, apartados y contestando a cada uno de ellos. Yo lo he hecho así para que sigamos un orden y lo veamos. Bien, entonces, de contextualización ha puesto solamente esto. El poema 7, que es el título real de este poema, ¿no? Poema 7 de Soledades. El poema 7 de Soledades, poema 7 pertenece al libro Soledades del sevillano Antonio Machado. Dice el autor que es del poeta sevillano Antonio Machado. Fue uno de los poetas más destacados de la literatura española de fin de siglo. Perteneció a la llamada generación del 98 junto a otros autores como Unamuno o Azorín. Vale, pues todo esto es muy breve. Yo recomiendo siempre que digamos algo más en la contextualización. Porque, por ejemplo, aquí falta una cosa muy importante, que es que perteneció a la llamada generación del 98, que procede del modernismo y que renovó la literatura con rasgos como la renovación métrica, la estimulación sensorial, las figuras retóricas de figuras retóricas fónicas, ¿no?, de sonidos, etcétera, ¿vale? Y al que se añadió el tema de España en el 98. En el 98, ¿vale? En la generación del 98. Junto a otros autores como Unamuno, Azorín, etcétera, ¿no?
Es del, ya hemos dicho que es de 1903, ¿vale? Para saber que estamos en esta época, final del siglo XIX, principios del XX, que es muy importante ubicar la obra en su periodo histórico. Bueno, luego continuó la autora de este comentario diciendo: el poema se compone de versos endecasílabos y heptasílabos. Las rimas asonantes, los versos pares, algo muy común en este autor que tiende a las estrofas arromanzadas. Bien, esto se puede titular aspectos formales o estructura externa, ¿vale? Primero hemos hablado de la contextualización, poner el texto en su contexto. Le hemos dicho la obra, el autor, la época, rasgos del movimiento, que es el modernismo, y Generación del 98, ¿vale? Generación del 98, no dejemos de olvidar que es una variante del modernismo, es el modernismo en su versión española, ¿vale? Y aquí estamos hablando de la forma externa del poema, de lo externo, por eso también se llama estructura externa, cómo está formado externamente el poema. Entonces vamos a ver cómo se corresponde esto que nos ha dicho tan a la ligera, ¿no? Y es que, claro, tendríamos que contar las sílabas y si contamos unas cuantas nos vamos a dar cuenta de una cosa, que todos los versos son de 2 medidas. El limonero lánguido suspende, 11, ¿vale? Una pálida rama polvorienta, 11. Aquí tenemos sin alefa, sobre el encanto de la fuente limpia, 11. ¿No? Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que hay versos más cortos. Ya en el fondo sueñan. Aquí tenemos 2 sinalefas seguidas, ¿eh? Ya en el fondo sueñan. Estos son 7. Los frutos de oro, ¿no? Los frutos de oro. Esta estrofa, este verso, aquí me da 6, incluso separando esta, ¿no? Este es un poco extraño porque deberían ser todos heptasílabos y endecasílabos. Esto ya sí, que nos da de 7, es una tarde clara, casi de primavera, 7, ¿vale? Tibia tarde de marzo, yo creo que aquí estamos ya con todos de 7 y ya vamos a volver a tener versos de 11. ¿Vale? Vamos a hacer la métrica entera, algún recuerdo en el pretil de piedra. Si veo alguno sospechoso lo cuento, ¿no? Pero si más o menos a primera vista parece que tiene 11, es que tiene 11. Ese aroma de ausencia. Ese aroma, aquí tenemos sin alefa, ¿vale? 7, que dice al alma luminosa nunca. 11 y al corazón 7, vale. O sea que sí que son heptasílabos y endecasílabos. Ese aroma que evoca a los fantasmas, eso es 11. De las fragancias vírgenes y muertas, 11. ¿Vale? Y aquí vemos otra vez esta polimetría, ¿no? Varias medidas. 11, 7... 11 y ahora aquí ha debido hacer una especie de síncopa, una especie de en vez de separar la sílaba con la H intercalada, albahaca, ¿no? Ha tenido que decir albahaca para que salga de 7, ¿vale? Una licencia poética para esta palabra que debería pronunciarse albahaca, ha tenido que hacer albahaca, ¿no? Y de la albuena albahaca para que salga 7. Y 11, ¿no? Aquí otra vez tenemos endecasílabos y heptasílabos. Y al final tenemos este endecasílabo y este heptasílabo que cierran el poema. Vale, entonces ya tendríamos la métrica, salvo este caso extraño que yo creo que los frutos de oro tiene que ser 5. Yo creo que es que incluso, o sea, este verso se le ha olvidado a la alumna porque es un verso muy corto, es de 5 sílabas y sin duda
está aquí puesto para destacar, porque es el verso más corto del poema, ¿no? Todos son de 11, de 7 y uno de 5, los frutos de oro, que por ser tan corto destaca. Un verso distinto dentro de un poema más largo, de versos más largos, siempre destaca mucho. Vale, entonces, ¿qué pasa con la rima aquí? ¿Cuál es la rima? Pues si nos fijamos, suspende, polvorienta, limpia, sueñan, oro, no rima, no parece que no tiene rima. Es una tarde clara, casi de primavera, marzo, lleva, silencioso, vieja, parece que no rima, ¿no? Esto es propio de, ya lo inventó Bécquer, ya lo inventaron los poetas del romanticismo, de buscar una poesía íntima que suene como lenguaje hablado y no como un lenguaje altisonante poético. De hecho, Antonio Machado, es un poeta que está hecho para ser leído en silencio. Es un tipo de poesía que es para leer en la intimidad, una persona sola y sin decir en voz alta, leyendo solo con la mente, ¿vale? Este poema no se debe leer en voz alta, hay que leerlo en silencio, ¿vale? Y es así, y esto no lo digo yo, lo dice Vicente Granados Palomares, que fue mi profesor de literatura de primer tercio del siglo XX en la Universidad Nacional Española a distancia de la UNED, ¿vale? En la universidad pública en la que yo estudié. Bien, entonces, la rima es tan sutil que no se nota y es exactamente igual que la que hace Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Polvorienta está rimando en asonante con sueñan, la E y la A. Si nos seguimos fijando, tenemos primavera, lleva, vieja, piedra, ¿vale? Y así hasta el final del poema. Va a meter en los versos pares rima asonante, en los pares siempre con una E tónica y una A átona. Ligera, ausencia, espera, ¿vale? Entonces esto es un resquicio, un recuerdo de la poesía popular, poesía tradicional, que era con rima asonante en los pares, ¿vale? Esto es rima asonante en los pares, que como muy bien dice la autora de este comentario es rima arromanzada, porque un romance, que ya sabemos que es un poema de versos octosílabos con rima asonante en los pares, tiene solamente rima en los versos pares y es rima asonante. Entonces eso, que es propio de los romances, hace que este poema se llame de rima arromanzada. Entonces, ¿cuál es la rima? Pues como en los impares no riman, se les pone un guión. Como va a ser siempre la misma rima, le ponemos A. Ojo que es de arte mayor, entonces a los de arte menor les ponemos la A minúscula, ¿vale? Este no rima, ¿vale? Clara no rima. Vemos una cosa, que es que aquí, aunque esto venía escrito junto en el libro, porque lo he comprobado antes de venir a grabar este vídeo, empieza a contar de nuevo, ¿vale? Esto es como otra estrofa, ¿vale? Empieza a contar de nuevo. Entonces aquí van a ser los versos pares, pero a partir de aquí. Entonces aquí tenemos primavera, A. Lleva, A, ahora mayúscula, ¿no? Vieja, A, ¿no? O sea, vamos a ver que la rima se mantiene en los versos pares, pero ahora partiendo de esta tirada de versos, de esta secuencia de versos, ¿vale? Aire no rima, ligera rima, flota no rima, ausencia rima, pero A minúscula, nunca no rima y espera A minúscula. Vale, vamos a ponerlos todos, ¿vale? Este no rima, esto es rima A. Clara no rima, primavera otra vez tenemos A minúscula. Traías, hierbabuena, A mayúscula. Albahaca no rima, macetas, EA, entonces A mayúscula. Puras no rima, serena otra vez A pero minúscula. Encantados no rima y sueñan, tenemos de nuevo la E
tónica y la átona, A mayúscula, clara, no rima, y primavera, A minúscula. ¿Vale? Entonces así tendríamos planteado ya el esquema métrico del poema. ¿Vale? Pues seguimos con el comentario, con lo que nos hizo esta alumna. Simplemente se le ha olvidado decir que hay un pentasílabo, ¿vale? El verso, cual hemos dicho, el verso 5 es pentasílabo. Los frutos de oro, ¿vale? El verso 5 es pentasílabo, ¿vale? Es el más corto del poema. Vale, ¿y de qué trata? Ahora ya vamos al contenido del poema. ¿Cuál es el tema? ¿No? A veces se puede hacer las dos cosas, tema y resumen, se explica un poco más, se desglosa más el poema y luego se puede exponer simplemente el tema. En este caso solamente nos han expuesto el tema. El tema de este poema son los recuerdos de la infancia vividos en el patio de su casa de Sevilla. ¿Vale? De su casa, porque sabemos que estamos hablando de Machado, ¿vale? Pero habría que decir recuerdos de la infancia del poeta, por lo menos, que sepamos de quién estamos hablando. Recuerdos de la infancia del poeta vividos en el patio de su casa de Sevilla, ¿no? No podemos decir sin haber dicho antes una persona a la cual se refiera ese posesivo, ¿vale? Bien, efectivamente, son recuerdos de la infancia vividos en una visita a ese lugar, ¿no? Recordemos que Antonio Machado vivió en Sevilla hasta los 8 años. A los 8 años se traslada a Madrid. Entonces, en 1903 visitó este lugar, la casa en la que nació y vivió hasta los 8 años, y allí le sobrevienen recuerdos y escribe este poema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo estructuramos internamente el poema? Bien, pues esto también lo hizo la alumna y vamos a ver que lo ha hecho bastante bien. Dice, hasta el verso 5 se hace, de forma impersonal, ¿no? Se hace una pequeña presentación del lugar que luego se describirá con más detalle. El patio de su casa de Sevilla. Una pequeña presentación, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner primera parte, presentación del lugar. Presentación del lugar del cual va a hablar. Y dice así: el limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Deja estos puntos suspensivos así, cosa que siempre da expectación, una oración como que parece que está sin terminar, ¿verdad? Los signos de puntuación ya sabemos que tienen que ver con lo emocional siempre. Subjetividad, ¿vale? Son rasgos de subjetividad. Los puntos suspensivos, exclamaciones, interrogaciones. Bien, vamos a ver la siguiente parte que nos ha dicho la alumna. Desde el 5 al 27, el yo poético hace acto de presencia con sus recuerdos asociados a las horas de la infancia vividas en ese patio. Entonces, se va a expresar a través del yo lírico con recuerdos de la infancia hasta el 27. Entonces, vamos a ver todo lo que abarca la segunda parte, que va a ser hasta el verso 27, según la alumna que hizo este comentario. Vale, aquí acaba esta secuencia de versos. No las llamamos estrofas porque no son regulares, no son cuartetos, no son sextetos, no son liras, no son serventesios, ¿no? Son secuencias de versos. Pero, bueno, si alguien lo llama estrofa por ser una agrupación de versos, septasílabos y endecasílabos, no vamos a discutirlo. Bien, entonces, esto sería la segunda parte, que sería
recuerdos. Recuerdos del patio de Sevilla. Era una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo. Y recuerdos del presente y del pasado, por así decir. Porque dice, estoy solo en el patio silencioso, buscando una ilusión cándida y vieja. Esto es el presente, ¿vale? Está en el presente. Pero está buscando recuerdos. Está buscando recuerdos al contemplar ese patio silencioso. Recuerdos del presente y del pasado. Entonces alguna sombra, algún recuerdo en el pretil de piedra, está mencionando ya lugares que conocía, algún vagar de túnica ligera que alguien pasaba por allí, pero ya en el pasado, ¿no? En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia, alguien que estaba y que ya no está, ¿no? Que dice al alma luminosa nunca, que como que nunca volverá, o que ya se ha olvidado, ¿no? Nunca, ¿no? Pero tenemos esta otra palabra que se le dice al corazón, que dice espera. Ese aroma que evoca los fantasmas de las fragancias vírgenes y muertas. Entonces estamos con aromas, algo que trae recuerdos, ¿vale? Los aromas, los olores, como sabemos, se conectan de una manera más directa en el cerebro y nos traen muchas veces recuerdos y recuerdos asociados a emociones en muchos casos, ¿no? Con los olores. Sí, te recuerdo tarde alegre y clara, casi de primavera, tarde sin flores, cuando me traías el buen perfume de la hierbabuena, albahaca, etcétera. Y aquí vamos a tener la tercera parte, la última parte del poema, tercera parte, que es muy evocadora de el agua y ese estanque o fuente que tenía el patio. ¿Vale? Se desvela el significado de los versos iniciales tal como explicaremos más adelante, ¿no? Esto sería una especie de reflexión sobre las ilusiones. Incluso estoy haciendo aquí una pequeña figura retórica al usar ilusiones con dos sentidos. Ilusiones ópticas, ¿no? Por un lado, y las ilusiones de las esperanzas, los incentivos, digamos, que nos emocionan, ¿no? Como lo que nos da ilusión, lo que nos trae ilusiones, las cosas que nos traen ilusiones. Vale, entonces, ya está hecha la estructura interna del poema. Vamos con el siguiente punto. Y aquí ella ha estado escribiendo de una manera muy elegante, mezclando lo que se llaman recursos lingüísticos y comentario de texto, porque va a seguir comentando el texto a medida que va a hacer referencia a palabras, expresiones, citas del poema, digamos, que evocan algo que comentar o que son figuras retóricas, ¿no? Entonces, dice así: como ya hemos dicho, el poema gira en torno a los recuerdos del yo lírico, que en este caso se identifica claramente con el autor, pues Machado pasó su infancia en la ciudad de Sevilla, en una casa con patio a la que también alude en el famoso poema Retrato. Esta intertextualidad es muy interesante, porque destaca un comentario de texto cuando alguien hace gala, digamos, de sus conocimientos, ¿no? Dice: también alude a este patio en otro poema que se llama Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien, ¿vale? Hacer referencia a otros poemas del mismo autor, aunque no sea información que veamos en este poema, sino que está en otros. Relacionar poemas siempre es muy bueno en un comentario, ¿vale? Hacer intertextualidad para que se vea con qué se relaciona ese poema. Para presentar los recuerdos se sirve de sustantivos relacionados con la evocación, ilusión, sombra, recuerdo, ¿vale? Entonces, estos son campos semánticos. Recuerden que
viene bien en un poema hacer referencia a los campos semánticos. Esto es el campo semántico de la evocación, ¿no? Hay que buscar una palabra para etiquetar estos campos semánticos que agrupamos, porque son palabras que tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Ilusión, sombra, recuerdo, evocación, impresión. Recordemos también que estamos en el mismo momento en que nace el impresionismo como estilo de pintura, pictórico, ¿vale? La impresión de un momento captado en un instante, como también está apareciendo la fotografía. En pintura, cuando aparece la fotografía, se quiere conseguir ese efecto único que tiene la captación de un momento, de ya sea interior o exterior, de un paisaje o de un paisaje interior, en que ese instante sugiere mucho y es irrepetible, ¿no? Son momentos que quedan plasmados eternamente, por así decir. ¿Vale? Entonces, se ha fijado, digamos, en que hay palabras que tienen que ver con esto: ilusión, sombra, recuerdo, ¿no? Y de imágenes y símbolos muy frecuentes en su obra como, y claro, esto ya es propio de Machado, ¿no? La fuente, ¿vale? La fuente, ya tengo otros vídeos donde hablo de Machado y les explico los símbolos de Machado, ¿vale? Ahí están todos más desglosados que esto. La fuente dice que los cursos de agua simbolizan en este autor el paso del tiempo o de la vida. Y subrayo en este autor, porque la fuente, hasta ese momento, en toda la poesía tradicional, no era algo tan tristón como hace Machado. No era una fuente, siempre tiene que ver con el disfrute de la vida y, en concreto, el disfrute del amor físico. Una fuente en la poesía amorosa, siempre que hay una fuente y trata el poema de amor, quiere decir que hay una satisfacción amorosa, ¿vale? Entonces, aquí nada tiene que ver la satisfacción amorosa. El limonero lánguido suspende una pálida rama sobre el encanto de la fuente limpia, y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Claro, es una persona sola que está viendo el patio de sus recuerdos. Entonces el disfrute amoroso, la estimulación física, sensorial del amor con el placer corporal, aquí no tiene nada que ver. Y es que Machado renueva los símbolos tradicionales a su gusto, los vuelve herméticos, los vuelve propios de la sugerencia que a él le sugiere, valga la redundancia. La poesía simbolista de finales del XIX y principios del XX, que se renueva en Francia, ya no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con la poesía lírica tradicional en la que se empleaba el símbolo, que era universal. La fuente era la satisfacción amorosa, con el río, ¿no? El mar era el peligro de la pasión amorosa. El pino y todos los árboles que siempre están verdes representan la juventud como momento propicio para disfrutar de los amores. La juventud, lo que siempre está verde, ¿eh? Las aves representan las ilusiones, las aves que cantan, las pequeñas aves, ¿no? El ruiseñor, luego distintas aves representan distintos conceptos amorosos. La paloma o las tórtolas representan el amor fiel, un amor conyugal, un amor para estar juntos siempre. Pero otros amores son más bien de seducción, como el del ruiseñor, ¿no? O la calandria, ¿vale? Entonces, estos símbolos tradicionales, que siempre eran de la naturaleza, con Machado ya han perdido su línea de continuidad, digamos. Machado rompe esta continuidad de los símbolos tradicionales. Por eso dice: los cursos de agua simbolizan en este autor el paso del tiempo o de la vida. Y eso ya tiene un poco más de sentido si leemos la fuente aquí, ¿no? El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia. La fuente limpia. La fuente limpia. Entonces, pongamos que sustituimos aquí fuente por
vida, ¿no? Y podemos decir el adjetivo limpia, vida limpia, ¿no? Vida pura, inocencia, ¿vale? Entonces ya estamos llegando a lo que tratan de decirnos los símbolos, que son conceptos. Inocencia de la vida, por así decir, sobre el encanto de la fuente limpia. Y así cobra un poco más de sentido este verso, ¿no? El limonero sí que podemos decir que el limón es un símbolo, y lo he tratado en otro comentario que escribí hace poco en mi blog, ¿vale? Que es sobre Me tiraste un limón, de Miguel Hernández, ese poema, ¿no? Entonces, el limón siempre es un símbolo de juventud, porque es la fruta que nunca madura, ¿vale? La fruta que siempre está ácida. El limonero lánguido. Entonces, este árbol que produce este fruto que tiene que ver con la juventud va a quedar conectado, digamos, con el recuerdo de la infancia, de la juventud de Machado, ¿vale? La languidez, este adjetivo tan triste, ya es otro tema. Esto ya sería una novedad, porque Machado va a imprimir siempre amargura en sus poemas por la pérdida de los recuerdos, por la pérdida del disfrute amoroso, por la nostalgia, ¿no? Por la pérdida de su mujer Leonor. Entonces, toda esta melancolía que aparece en Machado va a aparecer en palabras, en adjetivos, en rasgos lingüísticos que están en todos sus poemas. Bien, entonces, la tarde, ¿no? Tarde de marzo, ambiente de la tarde, tarde alegre y clara, tarde sin flores. Dice, momento del día propicio para la introspección y el recuerdo. Sí, pero la tarde también es el símbolo de la madurez. Madurez. De haber perdido la mañana, ¿no? De la madurez de estar ya cerca de la noche, que sería la muerte, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La madurez de la vida, la tarde, madurez de la vida, ¿vale? Igual que la mañana es la juventud, ¿vale? La mañana es la juventud, la madurez es la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es el momento de introspección, sí, pero es el momento de introspección con esa perspectiva, con ese punto de vista óptico ya de haber vivido y mirar hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Mirar hacia lo ya vivido. La tarde es un punto de observación de lo que ya ha pasado en la vida. Entonces, es una tarde clara, ¿no? Es el momento, tarde, es como decir soy mayor. O sea, esa espacio-temporalidad, o sea, ese estoy mayor, es por eso tiene que ver con la tarde. Antonio Machado en todos sus poemas va a hablar de la tarde y de la primavera también, pero es una tarde desde la cual va a haber la primavera que ya ha pasado, o que la primavera que se renueva cada año es un recuerdo de la primavera que ya pasó en la juventud, ¿vale? Entonces, la tarde es el paso del tiempo, la madurez, ¿vale? Es una tarde clara, casi de primavera, tibia tarde de marzo, pero fijémonos en cuántas veces va a decir tarde. Tarde, ¿vale? Sobre el blanco muro, vamos a ver la tarde, en el ambiente de la tarde flota, ¿no? Entonces va a haber una insistencia en el concepto de la tarde, de la madurez, ¿vale? Te conozco tarde, alegre y clara, como momento de introspección, sí, pero también como de su punto de vista de madurez. Porque, repito, si la mañana era el símbolo tradicional de la juventud, la tarde
va a ser esta novedad de Machado para hablar de la madurez. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir. El limonero representa su arraigo al lugar que describe y con el que sueña, efectivamente. Pero vamos a añadir esta juventud. ¿Vale? Recuerdo de la juventud. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a tener en cuenta nuestros conocimientos de poesía tradicional. Y el limón aparece en poemas tradicionales en referencia a la juventud. Y Lorca también lo sabía. Cuando en el Romancero Gitano expone a Antoñito el Camborio, ¿no? Tirando limones al río, ¿no? Pues es como que está ya tirando su juventud porque va a morir, ¿no? Entonces y bueno, el poema que yo les comenté, como estaba diciendo en mi blog, vamos a buscarlo. Vamos a ver. No. Estaba en la entrada anterior, aquí. Me tiraste un limón de Miguel Hernández, ¿vale? Entonces, aquí he comentado el comentario que hace el profesor Jesús Maestro, lo he ampliado con mis comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablo del limón, coger limones, y pongo poesías donde aparece el limón como símbolo de juventud. Por las riberas del río, limón escoge la Virgo para dar al su amigo, ¿no? Qué curioso que estemos hablando de un amigo, de poemas de amor donde aparezca el limón, ¿no? Aquí otro, lávanse las casadas con agua de limones, ¿vale? Como cuando se han casado jóvenes van a disfrutar de algo que tiene que ver con la satisfacción amorosa, de agua de limones, ¿no? Mientras que otra mujer va a decir, lávome yo cuitada con penas y dolores, porque no tiene pareja. ¿Vale? Bueno, entonces, volvemos al poema, ¿no? Y tenemos la primavera, que simboliza la juventud, que es la época de plenitud, y en esto estamos de acuerdo todos. Efectivamente, la primavera es la juventud, momento de plenitud de la vida. ¿Vale? Entonces estos símbolos son importantísimos de comentar en un poema de Machado. No podemos dejar de decirlos. Bien. Entonces, ¿qué más nos va a decir la autora del comentario? Dice, al final de la composición se comprende el significado de los primeros versos y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Se refiere al reflejo de los limones en el agua cristalina de la fuente. O sea que vamos a relacionar la primera estrofa con la última. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta sobre el encanto de la fuente limpia y allá en el fondo sueñan los frutos de oro, ¿no? Claro, ya nos lo ha dicho, entonces ya lo entendemos mejor. Es que además es una imagen muy fotográfica. O sea, es una imagen captada en ese instante irrepetible, sobre todo por la impresión que nos crea. No porque pueda estar, desde luego que puede estar horas esa rama sobre la fuente, el espejo de agua, ¿no?, que pueda formar la superficie del agua, pero ver esto nos genera una impresión inolvidable e irrepetible, ¿vale? Sobre el encanto de la fuente limpia y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Vamos aquí. Entonces dice que tú, y estamos hablando a esa tarde de primavera, ¿vale? Es a quien se dirige el poema. En el ambiente de la tarde flota ese aroma de ausencia que dice, y está personificando la tarde, dice, esa tarde le dice al alma luminosa nunca y al corazón espera, ¿no? Como diferenciando alma de corazón. Yo no sé si hace aquí referencia a esa trilogía o trinidad mística de cuerpo, alma y espíritu, porque claro,
una cosa será el alma y otra el espíritu, no lo sé, ¿vale? Ese aroma que evoca a los fantasmas, en fin, él está dirigiéndose a la tarde. Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, casi de primavera, ¿no? Y aquí le dije a la tarde le dice que tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena para alcanzar los frutos encantados que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Entonces, la tarde, fíjense qué interesante esto. La tarde es testigo de su juventud, ¿vale? Cuando tenía 8 años, y de su madurez, ¿no? Vamos a poner que ese momento de evocación, vamos a poner con unos 40 años, ¿vale? Entonces, la tarde le vio al poeta de niño meter las manos en el agua en calma de ese estanque, de esa fuente, para coger los limones reflejados. Y, de nuevo, esa misma tarde, con quien está hablando el poeta, de manera figurada, digamos, porque no se puede hablar con una tarde ni con una mañana, este poeta que está hablando con la tarde sabe que es la misma. Entonces, a la tarde le dice: tú me viste hundir mis manos puras en el agua serena, que hoy en el fondo de la fuente sueñan. Que hoy en el fondo de la fuente sueñan, ¿no? O sea, es una continuidad, digamos, un hilo conductor del pasado, ¿no? 8 años que tenía el poeta, ¿vale? Y aquí que tiene 40 años, y la tarde le vio con 8 años y la tarde le ve con 40, ¿no? Que va a ser ese testigo de su vida. Entonces, queda aquí formado un efecto muy, muy curioso de visión de la vida, ¿no? De testimonio, de haber visto esa juventud y esa madurez. Y claro, la tarde no es una entidad corpórea viva que pueda tener conciencia y con quien se pueda hablar. Realmente, la tarde está en el propio poeta. Él sabe verse de niño, sabe verse de mayor y sabe recordar todo lo que ha pasado de un momento al otro, ¿no? De aquí a aquí. Y por eso acaba diciendo: sí, te conozco tarde, alegre y clara, casi de primavera, como alegrándose de haber vivido. Se alegra de haber vivido y de recordarlo, ¿no? Con esta especie de conclusión, ¿no? De epítome, que no me salía la palabra, ¿vale? Una epítome parece una especie de recapitulación o resumen, ¿vale? De recapitulación o resumen de todo lo dicho. Te recuerdo tarde, alegre y clara, casi de primavera. Vale, vamos a señalar alguna figura más, no sé si algo más nos contaba por aquí. Sí, seguimos comentando el poema y dice que de niño el yo poético creía que los limones se encontraban en el fondo y sumergía sus manos en el agua para tratar de cogerlos inútilmente, pero claro, ahí hay un acto poético muy grande, es como buscar las ilusiones. Es casi una filosofía de vida, ¿no? Es algo que quiere seguir haciendo, algo que quiere
seguir haciendo. Y que es el mismo, es la misma persona la que de niño buscaba las ilusiones metiendo las manos en la fuente para cogerle el reflejo de los limones, y es la misma persona la que busca las ilusiones de mayor, pero de otra manera, haciendo poesía, pensando, ¿no? Entonces es muy bueno el poema, está muy bien logrado. Todo el poema contiene elementos sensoriales y sin duda el que predomina es el sentido del olfato, ¿vale? Hálito de abril, aroma de ausencia, fragancias vírgenes y muertas, perfume de la hierbabuena. Aquí tendría que haber dicho en qué verso está cada cosa, ¿vale? Porque hay que decir hálito de abril, ¿no? Vamos a ver dónde está hálito de abril. Hálito de abril es el verso 9, ¿vale? Pues eso hay que ponerlo en un comentario, porque si no, no está bien comentado, ¿vale? Hálito de abril es el verso, ponemos V.9, ¿vale? Y así vamos poniendo dónde está cada cita que decimos. Aquí digo que conviene recordar las características del modernismo, donde estaba la estimulación sensorial. En nuestros apuntes, cuando estábamos viendo el modernismo, vamos a la página 2 y 3, características del modernismo en literatura, teníamos en estilo, en el punto de perfección formal, un subapartado que es estimular los sentidos mediante las palabras, con sonidos, aromas, luz, sombra, cromatismo, es decir colores, ¿no? Para que el lector disfrute más. Es que aquí, según leemos, podemos oler la hierbabuena, podemos ver ese limonero, podemos sentir el agua fresca, todas estas fragancias, ¿no? Todos estos aromas nos contagian, digamos, nos tocan. También esto dice que menciona otros elementos muy habituales de la poesía de Machado. La presencia del yo lírico no es de Machado, es de miles de poetas desde que se inventó la poesía lírica, ¿vale? Presencia del yo lírico, vale, porque estoy solo, te recuerdo, va a usar la primera persona del singular. Abundancia de adjetivos cromáticos, el cromatismo, que hemos dicho, uso de colores, pálida rama, ¿no? Estamos diciendo que tiene un color claro. Blanco muro, ilusión cándida, cándida de candidez, blanca y sencilla, ¿no? Sin malicia, como es propio de la niñez. Entonces, estos adjetivos tienen un gran valor connotativo, ¿vale? Adjetivos connotativos que hacen referencia a la inocencia y a la bondad. Uso del adjetivo polvoriento, que representa en Machado lo antiguo, lo desvalido del recuerdo. Claro, entonces el limonero lánguido suspende, como que está debilitado, una pálida rama polvorienta, ¿no? Que dicen los dos primeros versos del poema, el limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta. Entonces, aquí vamos a ir usando ya otro color, lánguido, y aquí polvorienta, ¿no? Pues son adjetivos que hacen referencia a recuerdos frágiles y volubles, que se pueden borrar, que están a punto de... que son difíciles ya de recordar, ¿no? Y volátiles, volubles, volátiles, ¿vale? O sea, un limonero lánguido que está débil, ¿vale? Débil, frágil, ¿no? Y una pálida rama polvorienta, ¿no? Que es algo que se ve que está abandonado, que está en estado de decrepitud. Vale, entonces vamos a ver también las figuras retóricas, donde tenemos estas que nos va diciendo aquí. Metáforas, los frutos de oro, que son los limones. Esto está claro, es una metáfora pura, totalmente clara, ¿no? Que son los frutos de oro.
Aquí están. En el fondo sueñan los frutos de oro. Vamos a ponerlo, que esto es metáfora de los limones. El término real es limón, el término imaginario son frutos de oro. ¿Qué más nos cuenta por aquí? Personificaciones, porque va a personificar la tarde sobre todo. ¿Vale? Personificaciones, dice aroma de ausencia que dice al alma, ¿no? Que dice, sueñan los frutos, ¿no? O sea, son atribuciones de comportamientos, de cualidades humanas a términos que no son humanos. El aroma le dice al alma, los frutos sueñan. Esos son personificaciones o prosopopeyas. El hipérbaton, que el hálito de abril cercano lleva. El hipérbaton va a estar siempre muy presente. Como siempre, se le ha olvidado decir en qué versos están. Hay que decirlo. Que el hálito de abril cercano lleva... ¿Dónde está? Que el hálito de abril cercano lleva es el verso 9. ¿Vale? Entonces, esto habría que ponerlo así. Que el hálito de abril cercano lleva verso 9. ¿Vale? Destacan los elementos de repetición como el paralelismo en los versos 11, 12 y 13. Aquí sí que lo dice, ¿vale? Paralelismo en los versos 11, 12 y 13. Vamos a verlos. 11. Buscando una ilusión cándida y vieja, alguna sombra sobre el blanco muro, algún recuerdo en el pretil de piedra de la fuente dormido en el aire. Ven, aquí realmente no son 11, 12 y 13, sino esto sería el 12, 13 y yo creo que se refiere al 15 también, porque aquí tenemos paralelismo y anáfora, por así decir. Vamos a ver. Alguna sombra y luego una preposición donde luego se dice sobre qué está. Algún recuerdo en, ¿no? Y luego ya menos completo tendríamos algún vagar, ¿vale? Pero tenemos determinante indefinido, sustantivo, preposición. Determinante indefinido y aquí un verbo sustantivado, algún vagar, ¿no? Algún movimiento vago, ¿no? O sea que aquí lo que tenemos es eso, paralelismo. Paralelismo y casi anáfora, porque algún y alguna, de hecho aquí ya teníamos algún y algún, ¿no? Es casi lo mismo, ¿vale? Es casi el mismo comienzo anafórico. ¿Qué más nos comenta? El paralelismo o que ya hemos dicho que no son exactamente estos versos, 12, yo diría 12, 13 y 15. O la repetición del verso, si te recuerdo tarde y clara, casi de primavera, pues es una repetición, pues ya está, eso es una... casi se parece mucho a esta palabra, sería epímone, ¿vale? Una epímone es la repetición, ¿no? Cada cierto periodo del poema repetirlo, pero aquí solo se repite una vez, así que no vamos a llamarlo epímone. Una epímone tiene una repetición más insistente. Bueno, entonces, simplemente que en un poema como este, pues hay que comentar las figuras retóricas, sobre todo, que es complicado decir qué quiere decir Machado con este poema, ¿vale? El contenido y que el tema no es otro que es este, ¿no? El poeta visita el patio de la casa en que nació, que era el título que le puso en principio en la revista Helios, en la que se publicó este poema en 1903, ¿vale? Aquí por terminar de mencionar algo, tenemos, fíjense en la sonoridad en el fondo de la fuente, ¿no? Aquí tendríamos una aliteración. No sé si decir onomatopeya por un sonido que produzca como la F
el sonido del agua, pero en principio sería una aliteración, ¿no? De hecho, aquí ahí está otra F cerca, ¿no? Que los frutos encantados que en el fondo de la fuente sueñan. Tenemos también, aunque sea de la misma palabra, tenemos una especie de quiasmo, porque tenemos hierba buena y luego buena albahaca, ¿no? Entonces aquí tenemos un quiasmo, una estructura quiasmática. Al poner el adjetivo buena detrás y luego delante. Bien. No olvidemos el encabalgamiento, que en el primer verso, además, con la palabra suspende, deja claramente en suspenso lo que va a decir, ¿no? Que está haciendo una especie de juego semántico con la palabra que queda encabalgada. El limonero lánguido suspende una pálida rama polvorienta. Esto es un encabalgamiento enorme. Encabalgamiento, al dejar un verso a medio terminar y seguir en el siguiente, ¿no? Igual que este. Y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. Aquí tenemos otro encabalgamiento. Y allá en el fondo sueñan los frutos de oro. ¿Vale? Y bueno, en fin, se podría desgranar este poema bastante más. Hemos dicho que aquí tenemos, en este verso, tenemos un desorden, ¿no? Con el verbo al final. Esto es un hipérbaton. Y estoy solo en el patio silencioso buscando una ilusión cándida y vieja. Ilusión cándida y vieja. Esta hace referencia a la ilusión de cuando era niño. No es una figura retórica lo que estoy señalando, sino un rasgo del contenido del poema que hay que notar. Una ilusión cándida y vieja, como coger limones de la fuente, como coger reflejos de limones, ¿vale? Alguna sombra sobre el blanco muro, blanco, ¿no? Aquí tenemos adjetivo antepuesto para indicar subjetividad, indica subjetividad, no es el muro blanco, es el blanco muro. Y el blanco siempre es un color que expresa pureza. Blanco es el símbolo de la pureza, como cuando era niño y como pretende ser de mayor también. Algún recuerdo en el pretil de piedra, de la fuente dormido en el pretil, dormido por la fuente, ¿no? O sea, aquí tenemos un juego también para indicar que el arrullo de la fuente debía dormir las piedras, ¿no? O en el aire, ¿no? Tenemos distintos elementos, sólido y gaseoso, ¿no? El aire, la piedra, ¿no? Hay una especie de contacto con el mundo universal. Y bien, pues esto es lo que tiene una obra literaria magnífica, que nunca se llega a interpretar de un primer vistazo ni acabamos de comentarla nunca, ¿no? Siempre se puede seguir desgranando y desglosando todo lo que dice, ¿vale? Por no extenderme más voy a parar el vídeo, pero debería hacer otro con más pausa de este poema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.